Un pequeño paño de terciopelo verde, escondido bajo un trozo de madera suelto en el fondo del cajón del escritorio de una mujer muerta. Allí yacía uno de los mayores secretos de la historia moderna de la realeza. Esperando, se suponía que nadie debía encontrarlo, y durante 3 años nadie lo hizo. La mujer que lo ocultó siempre había sido muy cuidadosa. Había elegido a una amiga en quien confiaba plenamente. Una mujer que jamás había vendido una historia, jamás había chismeado a la prensa. Una mujer que había guardado el secreto con discreción, como guardaba todo, en privado, a salvo y lejos de Windsor. Pero el 8 de octubre de 2025, una joven criada llamada Eleanor llegó a una pequeña casa de campo en Gloucestershire, y todo cambió. Hoy nos adentramos en uno de los momentos más impactantes de la historia reciente de la familia real británica. Lo que comenzó como una triste despedida a uno de los escritores más queridos de Inglaterra, se convirtió en el descubrimiento de un secreto que la reina Camila había guardado durante 3 años. Un secreto que había confiado a su amiga más íntima. Un secreto que, una vez descubierto, desencadenaría uno de los enfrentamientos más dolorosos que el rey Carlos III haya afrontado jamás y, en última instancia, una decisión que conmocionó al mundo entero. Se trata de relatos de periodistas, personas cercanas a la realeza e informes de testigos presenciales de personas vinculadas tanto a Clarence House como a la prensa británica. Volvamos al punto de partida. El 6 de octubre de 2025, Dame Jilly Cooper falleció a los 88 años. Si no la conocen, fue una de las novelistas más queridas de Gran Bretaña. Divertida, cálida, brillante y completamente sincera, dedicó décadas a escribir historias que hacían reír y llorar a la vez. Y durante mucho tiempo, fue una de las amigas más cercanas de la reina Camila. Las dos mujeres se conocían desde mucho antes de que Camilla llevara la corona. En aquella época, gran parte de Gran Bretaña aún la veía como la mujer que había roto el matrimonio de cuento de hadas de Carlos y Diana. En aquella época, el público le dio la espalda. Dame Jilly jamás lo hizo. Cuando se conoció la noticia de su fallecimiento, el dolor fue nacional. Los canales de televisión interrumpieron su programación habitual. Llegaron numerosos homenajes de escritores, artistas, políticos y miembros de la familia real. Pero para Camilla, no se trataba de la pérdida de una figura pública. Esta fue la pérdida de la única persona que realmente la había visto. El funeral tuvo lugar en la capilla de San Jorge en Windsor. Aquella mañana, largas filas de dolientes se congregaron afuera, cada uno portando rosas blancas. El cielo estaba gris. La lluvia caía sin cesar. Cuando el Rolls Royce que transportaba a la reina Camila se detuvo y se abrió la puerta, ella salió con un largo manto negro. Un delicado velo de seda cubría parcialmente su rostro, pero no podía ocultar sus ojos hinchados y enrojecidos. No había dormido. Cualquiera podía verlo. Dentro de la capilla, toda la familia real se había reunido. El rey Carlos III se sentó en la primera fila junto a la princesa Ana y el príncipe Guillermo. Kate se sentó un poco más atrás, con la cabeza gacha y la mirada perdida. El ataúd de roble estaba cubierto con la bandera británica. La luz entraba por las vidrieras en tonos apagados, creando una atmósfera tranquila y serena.
Cuando Camilla se acercó al podio, la sala quedó en silencio. Le temblaban ligeramente las manos mientras sostenía sus apuntes. Su voz, cuando finalmente habló, era baja y tensa. Dame Gilly era más que una amiga. Fue la única que me vio en mis momentos más vulnerables. Desde el fondo de la capilla se oyeron suaves sollozos. Charles la miró. Su expresión, por un instante, se suavizó. Al pronunciar sus últimas palabras, su voz se quebró. Dijo que le debía a Gilly algo que llevaría consigo el resto de su vida. La confianza, dijo. El perdón que solo una verdadera amiga puede dar. A continuación, se escuchó un suave aplauso. No de la prensa de fuera, sino de la gente de dentro, que conocía a Gilly y comprendía, al menos en parte, la profundidad de esa amistad. Pero aquel día había algo más que provocaba las lágrimas de Camilla. Algo que nadie en aquella capilla podía ver. Ella tenía miedo. Mientras el coche real se alejaba de la capilla de San Jorge, Camilla permanecía sentada en silencio en el asiento trasero. La lluvia empañaba las ventanillas. En su mano sostenía un pañuelo que Gilly le había regalado hacía tiempo. Lo apretaba con fuerza. Su mente volvía una y otra vez a una carta que había escrito 3 años antes. Una carta que le había enviado a Gilly junto con algo que jamás debió haber sacado del palacio. Lo que muchos desconocen es que el broche Esmeralda de Windsor no es solo una joya, es un símbolo. Un símbolo muy antiguo y muy importante. El broche perteneció a la reina Isabel II, quien lo lució en fotografías oficiales desde la década de 1960. Lleva una inscripción en latín que se traduce como «con fe y honor». Tradicionalmente, solo debía ser entregado a la persona que el monarca eligiera como su sucesor espiritual. El elegido, aquel que llevaría adelante los valores de Windsor. Tras el fallecimiento de la reina Isabel, el broche desapareció de la vista del público. La prensa especuló con que había sido guardado bajo llave en la bóveda real. Nunca se emitió ninguna declaración oficial. La mayoría de la gente asumió que simplemente se estaba guardando a buen recaudo. Pero Camilla sabía la verdad. Lo sabía porque había leído el testamento privado. Y en ese testamento, la reina Isabel no le había dejado el broche a ella, sino a la princesa Ana. Piensen por un momento en lo que eso significaba. La mujer que había luchado toda su vida para ser aceptada por la familia real. La mujer que había soportado años de odio público, titulares sensacionalistas y falta de respeto manifiesta. La mujer que finalmente se había convertido en reina consorte tras décadas de escándalos. Esa mujer acababa de leer en blanco y negro que su suegra había elegido a otra persona. El broche pretendía ser un mensaje, y el mensaje era: Anne es en quien confiamos. Camilla no podía permitir que eso sucediera, no porque quisiera robarle a la princesa Ana. Más tarde, en la carta, diría que lo hizo para proteger a la familia, para proteger a Carlos, porque creía que si el público descubría la verdad, que la reina consorte no había sido elegida por la difunta reina, todo se destruiría, se reabrirían viejas heridas. Todos los titulares gritarían que Camilla era una impostora, que no era una verdadera reina,
que la corona había sido entregada a una mujer que no tenía derecho a ella. Lo hice para proteger la imagen de la familia real, escribió, para evitar que Carlos sufriera una crisis de fe. Así que tomó una decisión silenciosa. Sacó el broche de donde estaba. Lo envolvió en terciopelo verde. Lo metió junto con una carta manuscrita en un sobre grueso sellado con su propia cera real. Y se lo envió a la única persona en el mundo en quien confiaba plenamente, Jilly Cooper. Ella escribió, «Querida Jilly, por favor, guarda esto para mí. No puedo dejarlo en el palacio. Si lo descubren, podría costarme todo». Y durante 3 años, Jilly guardó ese secreto. Ni una palabra a nadie. Así era Dame Jilly Cooper. Una mujer que, incluso cargando algo tan pesado, no decía palabra. Simplemente lo sostenía. En silencio. En un cajón cerrado con llave, bajo una tabla de madera suelta, en su antiguo estudio en la campiña de Gloucestershire. Ahora Jilly se había ido, y Camilla, sentada en la parte trasera de aquel coche real, se dio cuenta de repente de que tenía un problema muy serio. Le había confiado el secreto a alguien que ahora estaba enterrado, y no tenía ni idea de si alguien ya había encontrado el sobre. «Jilly, por favor, guarda ese secreto para mí», susurró mirando la ventana empañada por la lluvia. Incluso en el más allá. Pero el destino ya había hecho su jugada. En la mañana del 8 de octubre, Eleanor, una joven criada que había trabajado en Clarence House durante casi 8 años, recibió una serie de instrucciones muy específicas. La noche anterior, la reina Camila la había llamado personalmente. La voz de la reina era suave, pero firme. Le pidió a Eleanor que fuera a casa de Jilly, que ayudara al ama de llaves a clasificar las pertenencias y que llevara todo de vuelta a Clarence House para que se pudieran organizar los homenajes conmemorativos correspondientes. «Manejen todo con cuidado», dijo la reina, «y nadie debe tocar sus pertenencias privadas». Algo en la voz de la reina le resultaba extraño a Eleanor. No era solo dolor, era algo más. Una especie de urgencia que se escondía bajo la tristeza. El viaje a Gloucestershire fue largo y silencioso. Cuando Eleanor llegó a la vieja cabaña, techo cubierto de musgo, ventanas de madera blanca, rosales trepadores por las paredes, entró e inmediatamente sintió el peso de una vida que acababa de terminar. Papel viejo, lavanda seca, madera envejecida. Subió las escaleras hasta el estudio. La habitación parecía detenida en el tiempo, libros por todas partes, manuscritos esparcidos sobre el escritorio, fotografías de Camilla, la princesa Ana y la difunta reina Isabel colgaban de las paredes. Y en el centro de todo, un gran escritorio de roble con una taza de té seca junto a una pluma y un cuaderno sin terminar aún abierto. Eleanor comenzó a empacar con cuidado. Revisó los manuscritos, desempolvó los marcos y guardó todo ordenadamente. Luego se agachó para mirar el cajón inferior. Había una pequeña grieta en la madera, como si algo hubiera sido empujado hacia el suelo por debajo. Usó un cuchillo de papel, lo abrió a la fuerza, y ahí estaba, un sobre grueso sellado con cera roja, y sobre la cera una insignia real, una corona sobre 2 letras entrelazadas.
El emblema de Camilla. Eleanor había servido a la reina durante 8 años. Sabía perfectamente lo que significaba aquel sello. Los documentos que lo llevaban estaban clasificados al más alto nivel. Le temblaban las manos. En aquel momento, la curiosidad la venció por encima de la cautela. Ella lo abrió. Dentro había una carta escrita a mano y un pequeño paquete envuelto en terciopelo verde. Al desplegar el terciopelo, la luz que entraba por la ventana iluminó el objeto que había dentro, y una esmeralda del tamaño de la punta de un dedo, engastada en un antiguo marco de oro, le devolvió la mirada. La reconoció al instante. El broche esmeralda de Windsor, el que no se había visto en público desde el fallecimiento de la reina Isabel. Leyó la carta, completa, incluida la parte sobre el testamento privado, la parte sobre la princesa Ana, la parte donde Camilla admitía haberla tomado para evitar que la verdad saliera a la luz. Eleanor dejó caer la carta. Se quedó sentada en aquel estudio durante un buen rato. El reloj de la pared marcaba el tiempo con fuerza. Una fotografía de Gilly y Camilla sonriendo en un festival literario la miraba fijamente desde la estantería. Hacía apenas unas semanas habían estado riendo juntas. Ahora, una se había ido y la otra no tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder. Eleanor volvió a sellar el sobre con cuidado, lo mejor que pudo. Envolvió el broche en su tela de terciopelo y lo guardó junto con las demás pertenencias de Gilly, cuadernos, manuscritos, en silencio, como si fuera un objeto más en la habitación. Se dijo a sí misma: lo llevaré de vuelta a Clarence House y lo dejaré en la habitación de la reina. Ella sabrá qué hacer. Pero Camilla no estaba en casa cuando Eleanor regresó. Había salido a hacer un recado personal. La bolsa estaba en la habitación de la reina, sobre la mesa junto a la ventana, atada con una cinta verde. Olía ligeramente a lavanda, con una pequeña etiqueta en el asa que decía «Documentos, Dama J. C». Y fue entonces cuando el rey Carlos III caminó por el pasillo. Acababa de regresar de una larga reunión con el Consejo Real. Estaba cansado. Se aflojó la corbata al pasar por la habitación de Camilla. La puerta estaba entreabierta. La luz dorada de la tarde iluminaba la mesa. Algo desconocido que había sobre ella captó su atención. Se detuvo. Reconoció la letra de la etiqueta. Reconoció el aroma a lavanda. Se acercó, pensando que probablemente se trataba de recuerdos del funeral. Y entonces abrió la bolsa. Encontró la bolsita de terciopelo. La abrió. La esmeralda reflejó la luz y Charles sintió un vuelco en el corazón. Sabía perfectamente lo que tenía entre manos. Había visto a su madre usarlo. Había presenciado cómo lo catalogaban tras su muerte y lo guardaban bajo llave en la bóveda. Entonces, ¿por qué estaba allí? ¿Por qué estaba en una bolsa con la etiqueta de Gilly Cooper en la habitación de Camilla? Encontró el sobre al lado. Con el sello roto o no, leyó cada palabra. En el testamento privado de la reina Isabel, el broche estaba destinado a Ana. No podía permitirlo. Si el público supiera la verdad, me verían como una impostora. Lo leyó 2 veces, 3 veces. Se quedó allí, completamente inmóvil, durante mucho tiempo. Cuando Camilla llegó a casa, se detuvo en seco al verlo.
Él estaba de espaldas a ella. El bolso estaba abierto sobre la mesa. El broche reflejaba los últimos rayos de luz del atardecer. Charles, ¿qué estás haciendo? Se giró lentamente. Tenía la mirada oscura. Su rostro no reflejaba ira. Todavía no. Era algo más profundo, algo más cercano al dolor. Simplemente estoy repasando un fragmento de la historia que usted mismo decidió reescribir. Se apresuró a avanzar. Cuando vio que la carta había sido leída, palideció por completo. Intentó explicarse. Dijo que lo había hecho para protegerlo, para protegerlos a ambos. Si la gente descubría que el broche pertenecía a Anne, suficiente. Su voz, cuando llegó, era suave, no era fuerte. Eso lo empeoraba todo. El honor no se preserva mediante el secreto y la traición, se mantiene mediante la verdad. Ella le dijo que tenía miedo, que siempre había temido no ser nunca aceptada, que la corona siempre le parecería que pertenecía a otra persona. Gilly solo lo guardó para mí, dijo. Ella ya no está. Y de alguna manera, dijo Charles interrumpiéndola, se llevó tu secreto a la tumba. Pero, por desgracia para ti, lo he descubierto. La habitación quedó en silencio. Cuando volvió a hablar, su voz era definitiva. Me has obligado a elegir entre el amor y el honor. Y sé que la familia real no puede sobrevivir solo con amor. Se dio la vuelta y salió. La puerta se cerró tras él. Camilla permanecía sola en la penumbra de la habitación. El último destello verde del broche proyectaba una sombra en la pared que en ese instante parecía una herida. Carlos se dirigió directamente a la biblioteca real. Cerró la puerta con llave, dejó la carta y el broche bajo la lámpara de araña. Los contempló durante un buen rato. Entonces cogió el teléfono. Llama a la princesa Ana y también a Guillermo. Diles que los necesito aquí esta noche, sin demoras. Una hora más tarde, la princesa Ana llegó a Clarence House. Entró rápidamente, con los ojos ya llenos de preocupación. Guillermo llegó poco después. Hizo una reverencia a su padre y absorbió el ambiente sin decir palabra. Los tres se reunieron alrededor de la mesa donde Carlos había colocado la carta y el broche en el centro. Esto, dijo Charles, es lo que nuestra madre tenía planeado para Ana. Y esto es lo que Camilla ha ocultado durante los últimos 3 años. Anne tomó la carta y la leyó despacio. Su rostro se ensombreció al asimilar las palabras. Cuando terminó, la dejó sobre la mesa y guardó silencio por un momento. «Dios mío», dijo en voz baja, lo sacó de la bóveda real. William permanecía a su lado en silencio. Tenía la mandíbula tensa. Sus ojos decían lo que su boca no expresaba. Carlos asintió levemente. Su voz era baja. Ella afirma que fue para protegerme, pero yo solo veo traición. Si esto se hace público, que la reina consorte sustrajo un tesoro real, lo perderé todo. La confianza, la credibilidad, el honor de nuestra madre. Anne sostuvo su mirada directamente, no se inmutó. Carlos, ya sabes lo que hay que hacer. Ella no puede permanecer más tiempo en el palacio. El honor de Windsor no puede ocultarse tras las lágrimas. William estuvo de acuerdo. Le dijo a su padre que se coordinaría con la oficina de comunicaciones, que la familia real debía ser transparente, que solo había que dejar una cosa clara. La familia real no tolera el engaño.
Charles miró a su hermana y a su hijo, las dos personas en las que más confiaba en el mundo. Luego asintió levemente. Muy bien. Mañana por la mañana haré el anuncio. Camila abandonará el palacio, sin título, sin privilegios. Y la historia recordará que mi reinado corrigió un error. Mientras hablaba, un trueno retumbó afuera. Anne apretó con más fuerza el collar que llevaba al cuello. William miraba por la ventana. Charles no apartaba la vista del broche. La mañana del 10 de octubre de 2025, Londres estaba envuelta en una espesa niebla. El palacio de Buckingham parecía cubierto por un velo blanco. Cientos de periodistas se habían congregado frente a las puertas mucho antes del amanecer. Cámaras, micrófonos, un podio instalado en el patio. Cuando apareció Charles, parecía demacrado. Tenía los ojos ensombrecidos, pero su postura era erguida y su voz, cuando por fin la oyó, era firme. Hoy me presento ante ustedes no para hablar de política, sino para defender los valores más sagrados de la familia real británica, el honor y la lealtad. La multitud guardó un silencio absoluto. Les contó lo que se había descubierto, les habló del broche y de la carta. A su señal, un ayudante se adelantó con una vitrina. Charles la abrió. La esmeralda reflejó la luz y proyectó un frío resplandor verde por todo el patio. Este es el objeto que mi madre, la reina Isabel, tenía destinado para la princesa Ana. Sin embargo, fue robado y escondido en un lugar que nadie habría esperado. Hizo una pausa. Miró directamente a las cámaras. En su carta, la reina Camila admite este acto, alegando que lo hizo para proteger el honor de la familia real. Pero para mí, y para el pueblo de esta nación, el honor no se puede preservar mediante el engaño. El obturador de la cámara hizo clic una vez. Luego, volvió el silencio. Con efecto inmediato, Camilla Parker Bowles renunciará a todas sus funciones públicas. Su título de reina consorte será revocado. Abandonará el palacio hasta nuevo aviso. En Clarence House, Camilla estaba sentada sola frente al televisor. Ella estaba viendo la conferencia de prensa en directo. Vio a su esposo, el hombre con quien había luchado codo a codo durante décadas, presentarse ante el mundo y pronunciar su nombre con ese tono. Cuando él pronunció las palabras, la traición de la persona en quien más confiaba, a ella le temblaron las manos. La taza que sostenía se le resbaló, cayó al suelo y se hizo añicos. Ella no lloró, simplemente se quedó sentada allí, inmóvil, observando. Afuera había comenzado a llover de nuevo. No se resistió a lo que se avecinaba. Simplemente se puso de pie, recogió el pañuelo que Gilly le había regalado y echó un último vistazo a la habitación. Se puso un sombrero negro de ala ancha. Caminó hacia la puerta. Las cámaras de afuera ya estaban grabando. No dijo nada. Subió al auto. Las puertas del palacio de Buckingham se abrieron. El coche pasó y luego desapareció, engullido por la niebla. A la mañana siguiente, los periódicos de toda Gran Bretaña publicaron la misma imagen. Una mujer con sombrero negro, sola, caminando hacia un coche. El titular decía: Camilla abandona el palacio. Un reinado termina entre lágrimas y silencio. El coche finalmente se detuvo en la campiña de Wiltshire.
la finca de su familia, sin guardias, sin ceremonia, solo viento, hierba mojada y el suave sonido de la puerta del coche al cerrarse tras ella. Dentro de una casita, Camilla estaba sentada junto a la chimenea. Las llamas parpadeaban. Sobre la mesa, el pañuelo de Gilly reposaba junto a una taza de té que se había enfriado. Cerró los ojos. «He pagado el precio por su honor», susurró. Pero el costo fue demasiado alto, Gilly. La luz del fuego se extendía por la pared. Allí colgaba una vieja fotografía. Camilla y Gilly, sonriendo bajo el sol, de una época en la que nada de esto había sucedido aún. Cuando el honor todavía no se había convertido en una carga demasiado pesada para una sola persona. Lo que muchos se preguntan ahora no es solo qué hizo Camilla, sino por qué sintió que tenía que hacerlo sola. Según comentaristas de la realeza y periodistas de renombre, su temor a no ser nunca aceptada del todo en Windsor la acompañó siempre. Ni después de la boda, ni después de la coronación, ni siquiera después de recibir la corona. En ese sentido, esta historia no trata solo de un broche. Trata del precio que paga una persona por pasar toda una vida intentando demostrar que pertenece a algún lugar. Y de lo que sucede cuando el peso de ese secreto se vuelve insoportable. Estas historias nos permiten vislumbrar el mundo privado de una de las familias reales más observadas del planeta. Lo que vemos en público nunca es la imagen completa. Y a veces lo que se esconde bajo una tabla de madera suelta en una tranquila casa de campo nos revela mucho más sobre el poder, el amor y la lealtad que cualquier declaración oficial.